Entonces tenemos competencia y forma, y ahora vamos al objeto. El objeto es el qué dispone el acto administrativo, que es la decisión en sí misma. Es cesantear a fulanito. Este es el objeto. ¿A qué va la norma? El objeto tiene que tener relación, vamos a ver, con los otros elementos del acto e informa respecto de la voluntad en sí misma de la administración pública. Si lo llevamos a cualquier ámbito de la vida, el objeto de esta disertación es dar la disertación, o dar la capacitación. ¿Sí? La competencia, bueno, se supone que el tipo que la está dando es el competente para llevarla a cabo. La forma es esta forma que nos damos de impartirla oralmente. Gracias a Dios, el derecho administrativo no prevé la forma oral, porque sí preservaba para sí el derecho nazi. Las normas que el daba oralmente eran tan acto administrativo como cualquier otro decreto firmado, sellado y regulado por el Código de Justicia del régimen. Entonces, la forma oral, el competente, el que está disertando, el procedimiento a través de la disposición de la silla de esta manera, la disposición del aula de esta otra, etc. El procedimiento entonces es el otro elemento del acto administrativo, es el cómo llegamos al objeto. La forma era qué forma, cómo era el acto administrativo en sí. El procedimiento es cómo llegamos al acto administrativo, cómo llegamos a determinar qué es el objeto que tenemos que definir en esta situación en particular. El procedimiento dice solamente una advertencia, que cuando se afecten derechos subjetivos hace falta pasar por el servicio jurídico permanente, cosa que también ya vimos. Entonces ya tenemos competencia, procedimiento, forma y objeto. Para que este objeto sea inteligible desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista de su necesidad para la administración pública, necesita una causa. La administración no decide cosas porque sí, porque entre otras cosas, el principio este que dijimos de capacidad y competencia tiene que ver con que las personas, en tanto que seres emotivos, podemos tener conductas irracionales y a veces es bueno que las tengamos. En cambio, la administración pública no debe tener conductas irracionales porque no es una persona emotiva, es una persona racional y lógica. Por lo tanto, todos sus actos deben estar razonados y ser consecuencia de un discurso o un análisis lógico de una causa relacionada con una motivación y teniendo en vista una concreta finalidad. Y ahí ya les dije otros tres elementos del acto. La causa es el dado que, cómo está hoy la situación de un hecho determinado que indicaría la necesidad de dar con un acto administrativo que lo resuelva o que determine esta incertidumbre de alguna manera. Fulanito cometió delito contra la administración pública. Ese es el hecho, la causa del hecho. La causa del derecho serían las normas que tienen que ver con este asunto del cumplimiento de fulanito respecto de una ley penal. ¿Y qué dicen las normas al respecto? Dicen otras cosas que si contraviene una ley penal contra la administración pública tiene que ser exonerada. Con lo cual, esta es la causa de hecho y de derecho que va a establecer además la causa del derecho, quien es el competente para llevar a cabo el objeto, que es la exoneración, y tiene que dar cuenta de la motivación del por qué va a tomar esta decisión, porque sostener en el empleo público a quien ha cometido delitos contra la administración pública, por lo menos iría en perjuicio de la administración pública o del celo que debe tener la administración pública respecto de la garantía de que sus actos sean conforme a derecho. Así es fácil. Y como finalidad, la finalidad doble de que esta persona no vuelva a utilizar la administración pública para sus otros fines, y la otra finalidad de que ninguna otra persona venga a linchar al Estado para que lo exonere a esta persona que quizá cometió un delito X, y una finalidad extra que trae una justificación ad hoc del derecho penal que tiene que ver con la prevención general. De decir, bueno, ¿vieron lo que le pasó a este fulano? Bueno, no haga lo mismo porque puede pasar que no solo lo condenen finalmente, sino que lo exoneren además de lo público. Vamos a ver a veces qué es peor, porque a veces la condena criminal es en suspenso y entonces la persona sigue viviendo en su casa, sigue viviendo en su
en sus sectores cotidianos y a lo mejor también sigue viviendo en la habitación pública. Pero bueno, esta nota la da la doble sanción, una sanción penal y la sanción administrativa de la exoneración. Y este era el objeto que estábamos usando de ejemplo para asimilar cada uno de los elementos del acto en un acto administrativo concreto. Ahora vamos a tomar todos estos ejemplos en un cuentito, por aquello que decíamos que la memoria recuerda mejor las cosas cuando están en un relato de índole narrativo y no cuando están separadas en un cuadro de organización, sino ¿qué pasaría si Caperucita fuera un acto administrativo? El objeto, el qué de Caperucita es que debe llevar pastelitos para su abuelita. Este es el objeto de Caperucita. La causa de hecho, dado que cuál es la situación de hecho que este objeto viene a resolver o a determinar o a eliminar en cierta incertidumbre. Dado que la abuela está sola, temporalmente en cama, que necesita comer y que le gustan los pastelitos. Tiene que darse las tres. La causa de derecho, o en función de qué, el dado que y en función de qué. No hay normas desde el punto de vista jurídico, pero sí hay normas desde el punto de vista general. Y tiene que ver con las nietas buenas, llevan pastelitos a sus abuelas, las hijas buenas cumplen los mandatos de sus mayores, porque a ella, quien le indica este objeto, le indica una norma superior que es la de la mamá, que le dio esta competencia. El mandato llevarle a la abuelita. Una norma explícita le indicó esto y las abuelitas necesitan los pastelitos de sus nietas. ¿Quién lo tiene que hacer? Y Caperucita. Esto también hace una de las obligaciones del empleado público, que sus funciones las tiene que desempeñar él o él mismo. No puede alguien ser designado empleado público y contratar a otro para que lleve a cabo las funciones para las cuales está designado. Tiene que hacerlo él mismo en persona. Es una obligación, como se dice, intuitu personal para los que estudiamos derecho. Procedimiento. ¿Cómo se llega al objeto? ¿Cómo llega a entregarle el pastelito a la abuelita? A través del camino señalado en el bosque. ¿Para qué? Para que la abuela se ponga mejor, para que pueda ser considerada una buena nietita, con el propósito de alimentarla y a los efectos de recibir el aprecio de su obra. Ahora vimos entonces los elementos del acto administrativo, los vemos también jugando en un cuento concreto. Lo que dijimos es qué pasa cuando no están dados todos los elementos o cuando los elementos tienen falencias en elementos esenciales, cuando los elementos tienen falencias en su configuración. Para esto va la teoría de las nulidades en el derecho administrativo. Para el Código Civil hay actos nulos y hay actos anulables y hay actos de nulidad absoluta y hay actos de nulidad relativa. Para el decreto ley de procedimientos administrativos van a encontrar una ensalada de cosas que tienen que ver con nulidad absoluta e insanable, anulabilidad, no dice nulidad relativa, pero habla también de actos regulares y de actos irregulares. Que cada una de estas cosas ya lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos fallos que son incomprensibles, pero que todos fingimos que nos entendemos, que son los Lagos y Putnam. En estos dos fallos la Corte dijo: actos irregulares son los nulos de nulidad absoluta y manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Son nulos porque no son anulables. Son nulos porque la nulidad es manifiesta. Surge del propio texto, de la propia norma que queremos anular. Si el decreto dice, como hizo Calígula, que nombra senador a su caballo, es manifiestamente nulo, porque va de suyo que no fue el caballo que se desempeñase como senador, más allá de que hay senadores que se desempeñen como caballos. Lo contrario no aplica. Entonces esto sería nulo de nulidad manifiesta. Por eso entonces es nulo. El Código Civil clasifica nulo y anulable por esta cosa manifiesta del acto. El acto es nulo por la nulidad manifiesta. Y además es irregular cuando, además de ser nulo, que tenga manifiestamente el vicio en el propio texto del acto administrativo, si es de nulidad absoluta.
quiere decir que esté involucrado el interés público o el interés común. Cuando una nulidad está pensada solo en el interés de una parte de la relación, en un contrato entre una persona normal y un demente, el Código Civil tiende a proteger al demente, entonces declara nula la relación cuando perjudica al demente. Pero si la persona demente es beneficiada por ese contrato, entonces el contrato no es nulo, y el otro, que no es demente, que se quería aprovechar del demente, tanto que es inexperto o loco o apresurado en firmar el contrato, no puede alegar la nulidad de su propio acto. ¿Se entendió? Porque está hecha la nulidad en procura de satisfacer a una de las partes, no a un interés público general. Entonces, solo cuando esté involucrado el interés público general y el acto sea manifiestamente erróneo, manifiestamente espurio, entonces se habla de actos irregulares. Todo lo demás, los actos anulables, los actos que no tengan ningún tipo de perjuicio ni vicio, y los actos nulos de nulidad relativa, son actos administrativos regulares. Entonces tenemos irregulares como las dos únicas categorías del acto administrativo en cuanto a los vicios del acto. ¿Los actos regulares cuáles serían? ¿Podemos nombrarlos? Los que no son irregulares. Los irregulares son los nulos de nulidad manifiesta y absoluta. Todos los demás son regulares. Y vamos a la consecuencia de estar bautizados de una forma y de otra forma. Los actos irregulares tienen que ser revocados en sede administrativa. La propia administración pública tiene el deber de revocarlos. Me di cuenta que saqué un decreto que designaba un caballo como senador, tengo la obligación de revocar ese decreto. Pero, como todo principio, tiene sus excepciones. Las excepciones para este principio general del deber de revocación de un acto irregular es que haya generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo. Si el caballo ya está sentado en el Congreso y emitiendo sus opiniones y elevando sus proyectos de ley, entonces la administración pública no lo puede revocar, sustituir y modificar en sede administrativa. Se lo tiene que pedir a alguien más, que en este caso es el Poder Judicial. Se lo pide mediante lo que se llama acción de lesividad. La administración pública dice, me equivoqué, pero yo no puedo decirlo porque ya generé derechos subjetivos. Lo tiene que decir alguien más. Es el Poder Judicial, a lo cual le pido que declare nulo un acto que yo mismo dicté. ¿Y esto cómo se llama por Poder Judicial? Acción de lesividad. En cambio, los actos regulares tienen el principio contrario. No pueden ser revocados, sustituidos ni modificados en sede administrativa. Pero para hacerlo divertido también tiene sus excepciones. El principio entonces es, no puede ser revocado, sustituido ni modificado. Pero, si la revocación, sustitución o modificación favorece al administrado, pónganse que tienen una suspensión de 4 días y lo modifico por una suspensión de 3 días, beneficio al administrado, por ende puedo llevarlo adelante. Esta sustitución del acto anterior. Sustituye el acto de 4 por uno de 3, favorezco al administrado sin causar perjuicio a nadie más, a terceros, por lo tanto puedo sustituir, modificar o revocar un acto administrativo anterior. Entonces la primera excepción es si beneficia al administrado sin causar perjuicio a terceros. La segunda excepción es cuando el vicio que tiene el acto administrativo hubiera sido de conocimiento del administrado. Supónganse, un acto administrativo saca la liquidación de una multa o de una obligación líquida para responder frente al Estado. Y si usted debe 100 pesos de tal cosa, 100 pesos de tal otra, por ende debe total 190 pesos. La cuenta 100 más 100 no da 190. El administrado sabe esto porque 100 más 100 la aritmética es universal y es conocimiento público. Por lo tanto, si el acto administrativo, aún perjudicando al administrado, sustituye el acto administrativo anterior y pasa de 190 a 200, la multa que tiene que pagar, como el administrado conocía el vicio, por lo menos debía conocerlo, entonces no puede oponerse a esta sustitución, modificación o revocación del anterior. Primera excepción, cuando lo beneficia.
sino los beneficios, pero el administrado se hacía el sordo y conocía el vicio y no dijo nada para tratar de impedirlo, entonces la administración puede también subsanarlo. Y la tercera excepción es cuando la administración hubiera otorgado un derecho que está quitando y cuando ese derecho se hubiera otorgado a título precario, lo que dijimos del chanchito que construye su casa de paja. Si te dimos la casita de paja, te la puedo sacar, soplé y ya te la dejé. Entonces, estos son los dos principios de irregulares, deber de revocación, con la excepción de derechos subjetivos que se estén cumpliendo, regulares, no se puede revocar, sustituir ni modificar en sede administrativa, con las tres excepciones de A, B. La última carta que tiene la administración debajo de la manga, por la cual puede revocar un acto regular, y voy a pegar la manga derecha, que es la administración, es las razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Pero si la administración pública revoca, modifica o sustituye un acto administrativo regular anterior por razones de mérito, oportunidad y conveniencia, tiene el deber de indemnizar. Esta es la única consecuencia del uso de la última carta bajo la manga. ¿Y cuál es la última carta bajo la manga de la administrada? Cuando sabe que hay un acto irregular que lo está perjudicando y la administración no lo revoca ni acciona judicialmente para que un juez lo revoque. La última carta que tiene la administrada para actuar, aun cuando se le hayan vencido los plazos administrativos, es la denuncia de ilegitimidad. La denuncia de ilegitimidad coloca al funcionario a cargo de ese acto administrativo en condición de deber de revocar ese acto. Y si no lo revoca, puede ser acusado y procesado como infractor al delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Estas son las dos últimas cartas que se pueden jugar respecto de actos regulares o irregulares. Y ahora vamos a seguir entonces con el cuentito de Caperucita. Decíamos, la motivación era necesario. ¿Por qué? En el acto administrativo, en todo lo que consta, la motivación, la causa, la finalidad, todos los elementos tienen que estar mencionados en los considerados. La causa del derecho va a estar en los vínculos. ¿Qué normas tomamos en cuenta para resolver este asunto? La causa de hecho va a estar mencionada en los primeros considerados que hablan acerca de cuál es la situación hoy respecto a este tipo, qué le pasó, qué hizo, qué no hizo. La motivación por lo general va a estar precedida de las palabras más que necesario qué, conveniente que resulta eficaz, que hace a la función de bien apropiado, alcanzar y todo eso. La forma, ya vimos, en el caso de la abuelita de Caperucita es cómo realiza Caperucita el objeto, trasladando los pastelitos a la casa de la abuelita, que los pastelitos deben ser de membrillo, todo eso en analogía con el 333 que dice tantas cosas del sello y qué sé yo. Pero, acá tenemos el problema. Caperucita no va por el caminito que le había dado la madre, por el cual tenía que llevar los pastelitos a la abuelita. Hay un error en el procedimiento. Y entonces termina habiendo un error en el objeto. Los pastelitos, en vez de ser destinados a la abuela, son destinados al loco, que por simulación se hizo pasar por la abuelita. Entonces, acá viene la alternativa 1. Caperucita cree haber cometido un acto irregular. Y si fuera así, si el acto fuera irregular, le di los pastelitos al loco, debe ser revocado en sede administrativa. Caperucita tiene el deber de revocarlo, pero generó derechos subjetivos que se están cumpliendo. Al ver al lobo satisfecho, digiriendo a la abuelita y a los pastelitos. Por lo que la Caperucita tiene que pedir al Poder Judicial, mediante una acción de lesividad, que declare la nulidad y derogue entonces el acto que ella misma sabe que es irregular. Después declara la nulidad del acto y todo vuelve al estado anterior y se acabó. La alternativa 2. Caperucita resulta engañada eficazmente y cree que ese lobo disfrazado es realmente la abuela. Entonces cree haber cometido un acto regular. Pero inquieta porque los pastelitos pudieran haberle caído mal a la abuela, convirtiéndola en otra cosa, porque en ese momento ella ve que se la quiere comer, por ejemplo.
Caperucita tramita la revocación del acto. El lobo se opone, y si es un acto irregular, dice, vos no lo podés sustituir, modificar ni revocar el cese administrativo, porque es un acto regular. Pero de ese acto administrativo dictado mediante el error de procedimiento y el error de objeto que provocaban la ilegalidad y irracionalidad del acto, el lobo conocía el vicio. Él sabía que no era la buena. Por lo tanto, estaba dentro de las excepciones con las cuales, aún habiendo sido un acto regular, puede ser revocado, sustituido o modificado en sede administrativa, sin perjudicar al tercero, revocando el acto. Y otra vez, todo vuelve a ser como era en el anterior. Eso entonces, para así, muy rápido ver los elementos del acto administrativo y ahora ver cómo juegan entre sí. Porque aún teniendo un acto administrativo con los 7 elementos del acto administrativo en orden, explícitos en el texto, todavía no sabemos si este acto es o no es un acto administrativo legítimo. Para saber si un acto administrativo, que ya es un acto administrativo porque tiene los 7 elementos, es además un acto administrativo legítimo, que por lo tanto va a tener los caracteres que tienen los actos administrativos, que son 2: presunción de legitimidad y principio de ejecutoriedad. Presunción de legitimidad que haga falta tramitar una redación de falsedad o tramitar una nulidad del acto para que el acto se considere legítimo, y principio de ejecutoriedad que ya se puede poner en ejecución. Y para que tenga estos 2 caracteres, el acto, que ya tiene los 7 elementos, tiene que tener cierta relación lógica entre esos elementos. Tiene que haber una relación lógica entre los elementos de causa, motivación y objeto. Dada esta causa y con esta motivación, entonces este objeto, dado que la abuela está esperando los pastelitos y no se puede mover de su cama, y siendo necesario registrar a la abuela y que la nieta demuestre su afecto por ella, entonces le llevamos los pastelitos a la abuela. Hay correlación lógica entre estos 3 elementos. Si dijéramos que la causa de hecho es que a la abuela le repugnan los pastelitos y que la abuela precisamente está en cama por comer pastelitos, si el objeto fuera llevar los pastelitos a la abuela, habría incongruencia entre estos 3 elementos y por ende el acto no sería legal. Causa, motivación y objeto. La relación congruente entre estos 3 es la legalidad del acto administrativo. Después hay una correlación congruente que tiene que ver entre competencia, objeto y finalidad. Este que es competente para llevar a cabo la acción, con esta finalidad lleva a cabo este objeto. Con la finalidad de alimentar y de curar a la abuela, lleva a cabo el otorgamiento y la alimentación a través de los pastelitos. Si la abuela tuviera prohibido por prescripción médica estos pastelitos, más vale que el objeto también sería incongruente, por lo tanto, si no cumple con la finalidad que tiene el órgano a través de su competencia, entonces el acto no es razonable, porque este es el juicio de razonabilidad, la correlación, la congruencia entre la competencia y para qué este órgano existe, qué funciones tiene, qué cosas pretende lograr en la política activa que lleva adelante, el objeto que dispone ese acto administrativo y la finalidad que ese acto administrativo tiene que haber una correlación que se conoce como razonabilidad. Por ejemplo, para terminar con la delincuencia, matan a todos los chicos de entre 14 y 20 años porque los chicos son los más rebeldes y revoltosos del mundo. Sería la competencia del ministro de Seguridad, supóngase, de la competencia para este disparate, la finalidad, terminar con el delito, y el objeto, matamos a todos los chicos. Y hay una irrazonabilidad entre la competencia, finalidad y el objeto, por más que a más de un candidato se le hemos escuchado decir, y algunos han sacado el 47% de los votos. Esto es la correlación entonces entre los 3 elementos: causa, objeto, motivación para la legalidad, competencia, objeto y finalidad para la razonabilidad. Entonces ahora sí, tenemos un acto administrativo con los 7 elementos, un acto administrativo razonable y legal, y entonces todo eso nos da
la feliz suma de un acto legítimo. Ese acto legítimo entonces sí va a gozar de esta presunción de legitimidad y que pueda ser llevado adelante y tener efectos jurídicos hasta que alguien declare su nulidad y que además ya se puede poner en ejecución. Y con esto terminamos la parte de procedimiento. Y empezamos con el cinete, que acá en forma satírica indicamos como carrera individual del emprendedor público. Pareciera que en estos tiempos de la posmodernidad, la sobremodernidad o lo que vino después de la recesión, todos seamos empresarios o potenciales empresarios y no podamos ser personas, seres humanos, si no somos empresarios o potenciales empresarios. Entonces, por lo menos tenemos que ser emprendedores, así tengamos un empleo o relación de dependencia y todo, o así no tengamos ninguna miserable voluntad de tener una empresa propia. Sin embargo, parece que hoy el concepto de persona que tiene para sí mismo el derecho, en muchos de los ámbitos, y cuando escuchamos hablar a los economistas parece que esto sea exactamente así, parece que no hay persona si no es el emprendedor. Entonces, ahora parece que somos todos emprendedores de esta carrera administrativa en la cual tratamos de competir unos contra otros por el mismo objetivo. El objetivo es alcanzar la meta y la carrera comienza por ahí. Hay una carrera de agrupamientos y esto ya lo vimos con relación a la remuneración. Ahora lo vemos en relación a la carrera administrativa. Quienes tuvieron la inspiración del CINEP, del Sistema Nacional de Empleo Público, trataron de ir contra la imagen tradicional del empleo público que se decía que simplemente ganaba más y más dinero por el solo hecho de vegetar, de pasar el tiempo. Entonces dijeron, bueno, la antigüedad ya no sirve para más, ya no tiene ningún tipo de valor en sí mismo. El trabajo, más todavía, el trabajo no tiene valor en sí mismo, sino que todo el tiempo van a tener que demostrar que son idóneos, capaces, pero transparentes, capaces y todo lo demás. Con lo cual hicieron una ponderación respecto de los niveles que se alcanzan, tanto en conocimientos adquiridos como en experiencias acreditadas, porque la experiencia en sí tampoco existe, como no existe el valor del trabajo en sí, y se dibujaron entonces todas las categorías que aparecen en el CINEP como escalones a ir pasando de uno en uno, de uno contra uno, casi en alusión al chiste que habíamos hecho mención en la última parte de la exposición sobre el empleo público, a ponerlos encima de otro, para poder tener una posición más o menos decente. Bueno, existen 4 agrupamientos, ya lo vimos, especializados, científico, técnico, profesional y general. Cada uno remite a distintos niveles, porque no todos los niveles pueden acceder a todos los agrupamientos. Ven que al general pueden acceder incluso hasta el F, al profesional solo desde el D, al científico técnico desde el D y al especializado solo desde la B. La carrera de tramos, ya dijimos esto también cuando hablábamos de remuneraciones, el tramo general, el intermedio y el avanzado. El intermedio se accede a partir del grado 4 y al avanzado a partir del grado 8. Y se promueve también con calificación y capacitación. Así que alguien tiene que decidir si era bueno o malo tu desempeño laboral y si aprobaste los requisitos de capacitación atinentes al tramo que querés percibir o al que querés pertenecer. No, ¿eso lo vimos? Hay una carrera de grados también, que son 10, y después vienen los grados adicionales, cuando uno ya lleva más de tantos años de administración pública, y se promueve con calificación y capacitación. Uno tiene determinados créditos de capacitación que cumplimentar, según el nivel que haya alcanzado, la cantidad de créditos que tiene que cumplimentar. Si cumplimenta los créditos y si además tiene una evaluación buena o superior, va avanzando en esta carrera de grados.
Otra vez, ¿ves? Evaluación de desempeño, bueno o malo. No encontré bueno o malo en internet. Encontré good, bad. En internet sigue siendo de la lengua de la... Una pregunta. Las capacitaciones que uno hace en la 1.9, una vez que pasa la planta, ¿se contemplan? Sí. Si te da créditos también, siempre que hayan sido cursos dentro del marco del plan anual de capacitación que se da a sí mismo la organización. Después hay 6 niveles, desde la F a la A. Y el comienzo de la partida, si uno quiere hacer el relato de la historia de un chico que toda su vida la va a transitar a través de la educación pública, comenzaría en el nivel F. Esto que uno dice es un muchacho de carrera, pero sería esto. Empezar en el nivel F y ya un poquito ir subiendo. Lo que pasa es que si uno toma las cuentas del tiempo que haría falta para llegar al último agrupamiento, al último nivel, etcétera, el chico desde que empieza a los 16 años, no sé si termina su carrera en el máximo escalafón a los 60, cuando ya tiene la edad jubilatoria. Bueno, entonces debe aprobado el secundario, puede haber alcanzado solo el ciclo básico, el supuesto tener 16 años, al de 16, y solo al de 16, al de 17 también. Le vamos a permitir acceder mediante la aplicación solo del ciclo básico. Debo tener conocimiento de capacidades básicas para tareas mediante capacitación específica por el laboral. Bueno, esto está pensado como juego de la hoja y vamos tirando los dados para que nos dé aquello que necesitamos como piso para participar de cada uno de los niveles que se nos otorgan. Por secundario completo, al menos 5 años de estudio, siempre se hace una distinción en el CINEP entre aquellos secundarios que tienen un año más, por lo tanto son secundarios de nivel avanzado, de los secundarios tranqui, que son de 5 años nada más. Entonces, el de 5 años, el de más de 5 años ya accede, por el solo hecho de haber cursado en ese secundario especializado, Nacional Buenos Aires, por ejemplo, y el que no, el que pertenece a la tribu de la no elite, de la no meritocracia de Buenos Aires, tenemos que tener más de 5 años, o 5 años con o alguna capacitación o alguna experiencia en la administración. Si empezamos con el nivel E, debo acreditar secundario técnico superior a 5 años o acreditar secundario completo con capacitación específica o experiencia en la 6 meses. Bueno, si arrojamos los dados, vemos si damos la característica de todo. Con secundario técnico superior a 5 años, podríamos ponernos a jugar, pero no es la idea, ni tenemos tiempo para eso. A nivel E, entonces con secundario completo 5, arrojar CINEP debe dar sí, y toda la capacitación específica, o arrojar nuevamente los dos dados y debe sumar 6 o más en cuanto a la experiencia. La partida por el nivel D debe tener título terciario, ahora el D ya nos piden un terciario, a medida que vamos elevando el nivel, nos va pidiendo una capacitación mayor. O la otra forma, secundario completo más experiencia de 3 años posterior al título. Bueno, es la forma de acreditar todo esto, no hay otra manera de aprendérselo que de memoria, pero con la lógica de que lo que no logramos acreditar en conocimiento, lo tenemos que acreditar con experiencia. Y la experiencia a veces sustituye conocimiento. Título universitario terciario de carrera inferior a 2 años, tiene que tener un 5 más al menos un 2, ¿sí? Título universitario. Ingreso al nivel D, complejo, segundo completo, más experiencia de 3 años posterior al título, están los 5 años de secundario, más los 3 de experiencia, o experiencia de 6 años en total. Si posee capacitación específica o un año de antigüedad, puede llevar a cabo acciones de jefatura o supervisión. Si empieza por el nivel C, título universitario de grado, correspondencia a carrera de duración inferior a 4 años, para el C ya lo pide entonces el nivel universitario, pero también se puede acceder al agrupamiento general, mediante terciario de carreras de duración inferior a 3, correspondiente a la función opuesta de desarrollar más, la experiencia laboral pertinente por un término no inferior a 3 años, etcétera, etcétera. Entonces, el título de carrera superior a 4 años, ingreso a la universidad complejo, terciario, más 6 años de experiencia total, o 10 años de experiencia en general. Para el nivel B, un poco más, porque se requiere el título universitario más
cursos de posgrado relacionados con la tarea a desarrollar y más experiencia relacionada con el área. Nivel B, entonces ahí ven esto. Título 4 años, más experiencia 3 años, más especialización. Ven los daditos y ven qué tienen que acreditar para cada nivel. En la partida para nivel A se agrava entonces la acreditación de los conocimientos, sí o sí título universitario, sí o sí es estudios de posgrado, sí o sí es experiencia de la función por 6 años después de la titulación. Eso de la forma, que es la compleja, 4 años más o menos un posgrado, más 6 años de experiencia después del título, y para jefatura, además de todo eso, 3 años en dirección de equipos. Después tenemos los niveles de las funciones ejecutivas, estas que también las vimos en la milonga de las remuneraciones. Va de nivel inferior a superior, nivel 1, dirección nacional, nivel A. De primera apertura, en las culturas organizativas se habla de primera apertura porque es el primero que se abre después de él de máxima jerarquía. Acá la máxima jerarquía es considerada, en los efectos de la función ejecutiva, es la dirección nacional. Primera apertura es una dirección simple, segunda apertura es una dirección que dependa de esa dirección. Solo se accede por sistema de selección abierta. Para ser director nacional o director simple de primera o segunda apertura, competir contra todo el universo. La carrera de función de jefatura también en sus 3 niveles: jefatura de departamento, coordinación programática de proyecto especial, jefatura de división o jefatura de supervisión. Para cada una se requiere un nivel mínimo para acceder y se accede también por sistema de selección general, solo para los tramos intermedios. Esto fue lo que complicó en el primer concurso, el llamado concurso de los gerentes, que requerían, porque iban a desempeñar funciones de jefatura en cuanto a gerentes, que acreditaran el grado intermedio, pero ninguno de ellos, como ninguno era planta, no podía acreditar ni siquiera el nivel 2 o 3, el grado 1, 2 o 3, con lo cual no podían tener el 4, y como no podían tener el 4, tampoco podían ser el tramo intermedio, por lo tanto no podían concursar la jefatura. De hecho no era planta. No eran planta, directamente no eran planta, no podían tener ningún. ¿No podés subir de la B a la A por el hecho de tener un máster? No. ¿No se puede entrar, no son suficientes? Es por concurso. Hay cambios de agrupamiento que se pueden hacer anualmente, pero tienen que tener el aval del director de cada área, o del secretario, o del superior que tenga cada uno, cuando haya, por ejemplo, acreditado un título universitario y las funciones que vaya a venir a desempeñar a posteriori del título universitario tengan que ver, o sean de aplicación de ese título universitario. Entonces pide el cambio del agrupamiento general al agrupamiento profesional. También se puede pedir agrupamiento científico técnico o especializado. Pero para el pase de nivel es otra historia. Para el pase de nivel es concurso o concurso. Y por única vez, esto todavía está vigente, porque primero se fijó hasta 2014 y después se prorrogó hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces no fue por única vez, pero sigue siendo. Hasta el 31 de diciembre de 2015 podrán postularse para la cobertura de cargos vacantes del agrupamiento general, no el agrupamiento profesional, que sigue después. Quienes acreditando título exigible acreditan la experiencia laboral atinente a las funciones supuestos a desempeñar por lo menos el 50% de los premios exigidos. Todo lo que vimos, pero para la experiencia, cuando se postulen para cargos de agrupamiento general, se va a contar, se va a requerir como mínimo la mitad de la experiencia que el señor decía que había que tener, o que el señor sigue diciendo que hay que tener para postularse a cada uno de sus cargos. Entonces, se existen 10 grados de 3 tramos, se avanza un grado cada 3 calificaciones de bueno, o cada 2 superiores, esto ya lo vimos para los grados. Se avanza un tramo cada 4 grados, más el desarrollo de las actividades de capacitación. Se puede descender un nivel perdiendo la mitad de los grados, o 2 niveles perdiendo 2/3 de los grados. Esta es la analogía que nos hicieron cuando pasamos del contrato a la planta, que tenía que ver con el pase de un nivel a otro. Si uno pasa del nivel B al nivel A, los grados se reducen. Vas a hacer. Segundo, va la mitad o
si sube 2 niveles, de la C a la A, la tercera parte, se queda con la tercera parte. Si tiene grado 3, va a tener 1. Si tiene grado 4, pasa de una B a una A, tiene grado 2, y así. Y el procedimiento va a ser juntado como un dado sin F destacado pero regular deficiente. Habría que hacer estos dados, y el dado sin F sí no, de acuerdo a si cumple o no cumple con la capacitación existente. Estos son los materiales necesarios para llevar a cabo la carrera individual del emprendedor público. ¿Y quién gana? Aquel que haya hecho posible a lo largo de toda su carrera la generación, profundización y diversificación de los derechos del ciudadano, que era lo que decíamos en la primera parte. ¿Para qué tenemos un Estado? Y por ende, ¿para qué tenemos organismos del Estado? Y para qué tenemos empleados públicos que trabajan en esos organismos del Estado. Los tenemos en la segunda parte de la Constitución Nacional del poder para hacer realidad y satisfacer de una manera concreta, específica y generosa los derechos, declaraciones y garantías de la primera parte. Esto se debe siempre bien utilizar el sector y la dignidad no pregunta más fácil. La función pública está fuera del tablero, bueno, más allá de las normas y más allá de las. Para transformar la carrera individual del emprendedor público en un sistema nacional de empleo público, hace falta entonces que el empleado se sienta considerado tanto que es parte de un Estado que intenta desarrollar, satisfacer y completar y enriquecer los derechos de los ciudadanos. Y ahí, fin de la exposición. Pero hay tiempo, hay cositas locas que pueden quedar por ahí del procedimiento. Si bien hacemos 3 cositas así rápidas que son de utilidad también para la multiplicación. En cuanto a los principios del procedimiento, no ya del acto. El procedimiento administrativo, dice el decreto ley 1549, tiene estos principios. 1. Celeridad, economía, sencillez y eficacia. Los actos de la administración pública tienen que ser rápidos, eficaces, eficientes, etc. El principio 2. El informalismo a favor del administrado. La administración pública no puede rechazar. Empezamos. Principio 1, celeridad, economía, sencillez y eficacia. Bien, es una fórmula que tiene el decreto de ley para referirse a que los actos administrativos o la función del Estado tiene que ser rápido, tiene que ser acorde con las necesidades y responder a la necesidad de forma certera, no llegar después de que la necesidad ya transcurrió o de que se transformó ya en una tragedia. Este es el primer principio. Segundo principio, el informalismo, la informalidad a favor del administrado. El Estado tiene que hacer todo de acuerdo a las formas legales estipuladas para los actos administrativos, pero el administrado puede gozar de este principio de informalismo. Quiere decir que si no lleva a cabo las acciones que tiene que llevar a cabo mediante el formulario XZ24, la administración no le tiene que negar el derecho a solicitar aquello que quiere solicitar, sino que tiene que emplazarlo y en todo caso darle la posibilidad de conocer los formularios e incluirlo acerca de cómo se llenan esos formularios. El informalismo rige a favor del administrado. Otro principio que realmente es una norma es que todos los plazos en la administración pública son en días y horas hábiles administrativos. Por eso atenti con poner cosas tales como 48 horas hábiles, porque la República de Tucumán en su momento entendió que horas hábiles eran horas hábiles administrativas, y 48 horas hábiles, que para cualquier portal común eran 2 días, para la República de Tucumán eran 6 por 8, 48, 6 días, porque eran horas hábiles administrativas. Entonces mejor poner días. O sea, son días. Ya dice igual el decreto de ley que los días son días hábiles administrativos. El otro principio es el de la impulsión de oficio. Como a la administración le interesa
llegar a ese concepto loco de la verdad jurídica objetiva, eso que está más allá de los intereses particulares y que se accede a través del procedimiento y de las pruebas y de los argumentos de las partes, es necesario impulsar el procedimiento de oficio. Si ninguna parte tiene interés en llevarlo adelante, si ninguna parte quiere o pretende ofrecer pruebas, a la administración le interesa ir a recabar pruebas, ir a recabar datos, pedir información sobre tal o cual cosa, porque la administración tiene que perseguir este norte que va más allá del interés particular del funcionario y del administrado. Entonces, el principio es la impulsión de oficio, la oficiosidad. No está esperando que alguien le pida que lo haga, sino que lo va a hacer porque le va en juego su interés propio. Impulsión de oficio, procedimiento en días y horas hábiles, economía, eficiencia y eficacia, informalismo a favor del administrado y, the last but not least, el debido proceso adjetivo. El debido proceso adjetivo son el monstruo de tres cabezas que tiene el administrado a su favor para oponer ante la administración pública. Las tres cabezas son el derecho a ser oído, que me permita expresarme en un expediente administrativo dado, el derecho a ofrecer y producir pruebas, que pueda traer mi testigo, que pueda traer mis pericias, que pueda traer mis documentos para probar aquello que quiero probar, y a una decisión fundada. Tengo derecho también a que en el momento en que se resuelva sobre mi petición, esa resolución tenga un fundamento dado bajo la forma de acto administrativo con todos los elementos que vimos que tiene que tener. Decisión fundada. Este derecho a una decisión fundada, además, abre otro instituto que es el del silencio de la administración. Yo tengo derecho a que la administración se pronuncie. Quiere decir que si la administración no se pronuncia, la puedo intimar a que lo haga. Si pasaron 60 días desde el momento en que la administración debió haberse pronunciado y no se pronunció, le pido un pronto despacho, y si pasados 30 días más la administración sigue sin pronunciarse, se configura el silencio de la administración, lo cual quiere decir que a cualquier cosa que yo haya pedido, me dijo que no. Y esto me abre la vía del pataleo judicial. A partir de ahí no se puede ir al Poder Judicial y decirle, la administración me dijo que no, revoque esta decisión. Este instituto del silencio de la administración hace un juego de espejos con el instituto de la caducidad. Digo esto y ya se van tranquilos, viendo todo lo que falta sobre esto. Sí, para cualquier. Igual, el decreto de ley para la administración pública nacional. Sí. Pero todas las provincias adoptaron principios casi calcados del decreto de ley. El espejo que es espejo del silencio de la administración es el instituto de la caducidad, que es cuando el administrado tiene una carga, no una obligación. La diferencia entre carga y obligación es que cuando yo tengo una obligación hay un acreedor y hay un deudor. El deudor tiene una obligación respecto de este acreedor y el acreedor le puede exigir que cumpla con esa deuda. Esta es una obligación. Hay dos partes, una que le pide a la otra y esta otra que está en débito con aquella, y la cual puede ser ejecutada por él. En cambio, respecto de una carga, hay solo una parte. Yo quiero que se me otorgue el tramo tal, o se me otorgue el agrupamiento tal. Y tengo la carga de acreditar que cumplo con los requisitos requeridos para acceder a ese agrupamiento, a ese grado, a ese nivel. Si yo no lo acredito en el tiempo correspondiente, el que pierde soy yo mismo, no hay un acreedor que me lo va a exigir. Pierdo yo mismo. Entonces, si para cualquier instituto la administración me emplaza a que acredite los requisitos constitutivos de lo que estoy pidiendo y no lo hago, pasados 60 días la administración me va a intimar el procedimiento de caducidad. Y si 30 días después no terminé de acreditar aquello que debía acreditar, caducó mi petición y la tengo que volver a empezar a pedir desde cero otra vez. Y ahí sí, entonces
con esto y aquello, y sabiendo que queda mucho más en el 1421, en el 214, en el 2028, en el 467, decretos de convenio colectivo general, convenio sectorial, el reglamento, la ley de ética pública y el reglamento de la ley de ética pública. Se van tranquilos, van tranquilos. Por lo menos algunos cajoncitos más donde poner toda la farragosa cantidad de normas que van a tener que leer. Y ahora sí, Pregunta. sí, preguntas por escrito. Sí. Las recogemos. Las recogen, yo las tengo todas acá,